Nos encontramos en el Jardín de la Seda y desde aquí comenzamos el programa A Tu Salud. A Tu Salud es un programa que estará con ustedes cada semana trayéndoles en cada ocasión un tema diferente. Nuestro objetivo es educar para ayudarles a mantener y mejorar su estado de salud. Vamos a hablar de enfermedades, pero en ningún momento les vamos a mostrar la cara amarga de una enfermedad, sino la forma de prevenirla, qué síntomas nos deben hacer pensar que tenemos que acudir al médico, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento más adecuado. Tendremos con nosotros a los mejores especialistas de la zona, tanto en medicina convencional como en terapias alternativas. Además de esto, tendremos otros contenidos de los que les vamos a hablar más adelante. A Tu Salud es un programa bonito, positivo y lleno de vida, en el que yo voy a participar como conductora. Me llamo Carmen López Briones, soy dietista y tanto yo como el resto de los profesionales que hacen posible este proyecto deseamos sinceramente que lo que aquí les mostramos les sirva siquiera un poquito para sentirse mejor. Ojalá que sea mucho. Comenzamos ahora el programa dando paso al sumario. Hoy en A Tu Salud asistiremos a una clase muy especial con el maestro de yoga solar José Blanes. Hablamos con el doctor Luis Linares sobre la artritis reumatoide. Y en nuestra sección de terapias alternativas veremos cómo se puede tratar esta enfermedad con talasoterapia. Hoy les vamos a hablar de la artritis reumatoide. Para ello hemos acudido al Hospital Virgen de la Risaca y hemos entrevistado al doctor Luis Linares. El doctor Linares es un gran reumatólogo que además imparte clases a los futuros médicos en el pabellón docente de la ciudad sanitaria. Doctor Linares, buenas tardes. Usted, buenas tardes. Como reumatólogo, ¿podría decirnos qué es el reuma? Pues sí, hombre, en principio hay que matizar. Como reuma, el reuma es un concepto que en realidad engloba a más de 200 enfermedades, es decir, que hay enfermedades de distinto tipo. Hay enfermedades de tipo degenerativa, como es la artrosis, hasta enfermedades inflamatorias, como es la artritis reumatoide, enfermedades tan frecuentes como puede ser la lumbalgia, otra que también es muy frecuente, lo que se llama la epidemia silente, la osteoporosis, otras que son menos frecuentes, pero en cambio sí son muy graves, como son las enfermedades del tejido conectivo o el lupus. Es decir, que cuando hablamos de reuma metemos en el contexto un montón de enfermedades que en realidad lo que tienen de característica común es que todos son enfermedades del aparato locomotor. ¿Y qué diferencias hay entre artrosis y artritis? Pues bueno, hombre, esta es una pregunta, es un tópico y es una pregunta muy acertada. En principio, la artrosis es más frecuente. La artrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación, mientras que la artritis lo que se produce es una inflamación, aunque muchas veces en estadios avanzados puede conducir también a un desgaste y a una artrosis secundaria. Esto es, por ejemplo, un esquema de una articulación. Entonces aquí se ve esta membrana sinovial de color azul claro. Esta membrana sinovial lo que se encarga es porque la articulación es un engranaje que está muy bien lubrificado para que haya el mínimo roce entre los extremos del hueso. Digamos que la membrana sinovial sería la que fabricaría todo este medio para que se permanezca la lubrificación, y esto que se ve aquí de color azul más oscuro es el cartílago. El cartílago es un tejido especial muy pulimentado, muy liso, para hacer que precisamente ese roce sea lo menos posible. Veremos que hay enfermedades en lo que se va a producir de alguna manera, bien por inflamación o bien por otros mecanismos, destrucción de este cartílago, y eso va a ser lo que va a producir la enfermedad. ¿Y el cartílago se regenera? Pues sí, en principio se regenera. Lo que pasa es que cuando se va dañando de una manera sucesiva y permanente, la capacidad de regeneración que tiene no es total, y ya la perfección con la que se iniciaron las primeras regeneraciones ya no es tal, y entonces ya va apareciendo otro tipo de cartílago que no tiene las propiedades tan ideales como tenía el primero. ¿Qué síntomas pueden hacernos pensar que padecemos un reuma y que tenemos que ir al médico? Pues bueno, una de las características más importantes, hablando ya de la artritis reumatoide, es la inflamación. Esto sería un esquema en donde se ve ese deterioro. Hemos visto cómo estaba la articulación y cómo se ve cómo se ha producido una inflamación con tumefacción de ese tejido sinovial, que ahora se ve engrosado cuando antes era una línea muy finita, y además toda esa zona azul, ese cartílago que veíamos tan pulimentado y tan liso, ahora mismo está erosionado y destruido. Todo eso ya sería en una fase más avanzada. Entonces, precisamente, una de las características más importantes va a ser
ser la inflamación articular. La inflamación articular se va a caracterizar sobre todo por dolor, por hinchazón, a veces cuando la articulación es periférica, por un enrojecimiento, y sobre todo esa inflamación y ese dolor lo que va a producir va a ser una limitación, una disminución del movimiento en función de la articulación que esté afectada. Aquí hay un gráfico en donde se ve que, si bien las enfermedades reumáticas son muy amplias, hay un grupo de ellas que cursan con inflamación, lo que denominamos artritis, y dentro de ellas habría un subgrupo que sería propiamente la artritis reumatoide. Por así decirlo, la artritis reumatoide es la prototipo, la enfermedad ideal o más frecuente que causa inflamación de las articulaciones. O sea que podríamos decir que todas las artritis están dentro de las enfermedades reumáticas. Efectivamente. Y la artritis reumatoide estaría dentro de la artritis. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? ¿Qué tipo de pruebas hay que realizar? Bueno, en principio el diagnóstico es clínico, aunque sí es cierto que tenemos unos marcadores que cada vez son más específicos y más precoces para poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Uno de ellos es un marcador que se llama péptido citrulinado, también está el factor reumatoide, pero fundamentalmente va a ser la clínica. De ahí que es muy interesante que cualquier paciente que desarrolle una inflamación, el que acuda con precocidad para intentar confirmar ese diagnóstico. O sea que es importante no automedicarse y acudir al médico en cuanto piensen que tienen síntomas de reuma. Sí, porque por ejemplo aquí en esta esquema se ve que precisamente cuando aparece una artritis, pues muchas veces desde bien por desconocimiento, bien por miedo de ir al médico, suele haber cierto grado de demora. Posteriormente, lo que pasa es que van a su médico de cabecera, se piden análisis, se piden radiografías, todo eso consume su tiempo y algunas veces se inicia el tratamiento con antiinflamatorios, pero el enfermo muchas veces, como es habitual en esta enfermedad, solo con antiinflamatorios no se controla el cuadro. Entonces ya va al reumatólogo, pero suele haber listas de espera. Y en definitiva lo que pasa es que van pasando meses, semanas que hacen meses, y entonces se hace un diagnóstico precoz, muy tardío. Entonces precisamente lo que hay que intentar, y de hecho ya nosotros por ejemplo disponemos de consultas de artritis precoz y prácticamente en todos los hospitales de nuestra comunidad se han montado consultas que se denominan de artritis precoz, para que precisamente el médico, ante unos signos de alarma, sobre todo signos inflamatorios de las articulaciones, pueda producir una derivación precoz al reumatólogo y que esos meses de espera que podía haber desde el inicio de la enfermedad hasta que ya se pone un tratamiento efectivo se reduzcan a solo unas cuantas semanas. ¿Y qué evolución tiene la enfermedad? Pues la evolución que tiene la enfermedad es muy variable, pero en general suele tener... a ver, aquí lo vamos a ver. Estos son estadios muy iniciales de la enfermedad. En estos estadios iniciales, pues prácticamente nada más que se ve una pequeña tumefacción de algunas de las articulaciones. En esta otra, pues también se ven inflamaciones de aquí en los nudillos. Sin embargo, cuando la enfermedad ha progresado, puede producir este daño que se ve aquí, con esta desestructuración de las articulaciones, que es más evidente también en esta radiografía y en estas imágenes, por ejemplo, de los pies, porque tanto los pies como las manos suelen ser sitios de afectación muy importante. Aquí se ve esta importante desestructuración y este daño que se ha producido en distintas articulaciones de las manos, y aquí también incluso con estos pequeños nódulos que se llaman nódulos reumatoides y que también son característicos de la enfermedad. Como ya he comentado, el diagnóstico precoz es muy importante porque en fases iniciales es relativamente cómoda tratar la enfermedad y suele responder bastante bien al tratamiento, hasta el punto que no me atrevería a asegurarlo, pero se podría, entre comillas, conseguir la curación de la enfermedad. A eso le iba yo a preguntar, que si se cura. Pues sí, se puede, o sea, lo que ahora tenemos son tratamientos que lo que consiguen es controlar la enfermedad, es decir, frenarla de una manera tan importante que evita la progresión y que el daño, que esa inflamación continuada podría dar lugar a cabo, como es precisamente estos esquemas que se ven aquí, esta fotografía de un paciente en una enfermedad muy avanzada. Esto afortunadamente ya es excepcional que ya lo veamos, ¿eh? Entonces,
con los nuevos tratamientos lo que se consigue es frenar la enfermedad. Cuanto más precoz y más iniciada estaba la enfermedad, pues prácticamente no deja secuelas. Es decir, que incluso ya se ponen los tratamientos sin ver daño en las radiografías. Muchas veces incluso utilizamos resonancias, que son técnicas que pueden ver una inflamación mucho más precoz que la radiología convencional, para poder establecer ese diagnóstico precoz y poder iniciar el tratamiento. Una enfermedad mayor. Los tratamientos actuales se denominan tratamientos biológicos. ¿Por qué? Pues bueno, sí, se denominan así porque estos tratamientos lo que utilizan son bloqueos de señales que hay entre las células. Es decir, las células se comunican entre ellas por unas sustancias químicas que se llaman interleuquinas. Algunas de esas interleuquinas lo que hacen es activar la inflamación. Es decir, determinadas células llegan a la articulación, se activan y entonces mandan una señal para que otras células produzcan unas sustancias químicas que en definitiva van a ser las que producen el daño de la articulación. Y entonces esas interleuquinas, una de ellas es el factor de necrosis tumoral, el TNF, pues es una de las que más media en el daño de esas articulaciones, y entonces lo que hay ahora mismo son fármacos que se llaman anti-TNF, que lo que hacen es bloquear la acción de esas sustancias y entonces inhibir todo el proceso inflamatorio que llevaría a cabo si no se bloqueara. Muy bien. ¿Es aconsejable hacer ejercicio físico? Pues sí, el ejercicio físico es aconsejable teniendo enfermedad o no teniendo enfermedad. No teniendo enfermedad porque, como pasa como todas las estructuras del cuerpo, conforme se van deteriorando con el paso de los años, el tenerlas en un estado de mantenimiento oportuno y con un tono muscular adecuado es fundamental. De ahí que siempre el ejercicio sea fundamental, y en el caso de tener enfermedades articulares, pues habrá adecuarlo a las limitaciones que pueda tener o al tipo y a la gravedad que puedan tener estas articulaciones, pero siempre es aconsejable la realización de un ejercicio. Me imagino que lo ideal sería hacer un ejercicio físico ligero en personas que padecen esta enfermedad. Efectivamente, un ejercicio ya muy pesado podría ser contraproducente, pero ejercicios, gimnasia de mantenimiento, lo que es nadar, lo que es pasear, pues se puede hacer de una manera bien, sin grandes problemas. Muy bien. Y también es importante reducir la obesidad, me imagino. Pues sí, eso también es un consejo general, no solo en el caso de la artritis reumatoide, sino para todas las enfermedades. Yo muchas veces, a mí me gusta ponerle ejemplo a los pacientes para que lo entiendan, y entonces pues muchas veces les digo, imagínense que ustedes tienen un coche que ya no es nuevo de fábrica, sino que han pasado muchos años, y que ustedes no solo se meten, en vez de meterse 4, se meten 8, sino que encima lo llenan de equipaje y encima quieren subir un puente cuesta arriba. Va a ser muy difícil que ese coche suba. Entonces lo normal es que se aligere para que el motor pueda tener fuerza y poder conseguir su cometido. Es decir, el sobrepeso lo único que hace es hacer que esas articulaciones todavía tengan que soportar más esfuerzo y que su deterioro sea mayor. La sobrecarga, claro. ¿Hay alguna dieta especial para enfermos con reuma o no? En el caso de la artritis reumatoide, lo más importante es una dieta equilibrada. Es decir, que una dieta que tenga todos los principios activos, que no sea hipercalórica, porque precisamente una de las cosas importantes es no aumentar el peso para no sobrecargar esas articulaciones. Se ha visto que, por ejemplo, dietas ricas con aceites insaturados, aceites omega, aceites de pescado, pues tienen propiedades antiinflamatorias, aunque ya digo que normalmente, fundamentalmente en cuanto al tratamiento de la artritis reumatoide, se basa en tratamiento farmacológico más que en modificaciones de la alimentación. ¿Ha tenido usted alguna anécdota que pueda contarnos? Bueno, pues sí, hay, desde que se instalaron las terapias biológicas, se ha producido un cambio muy importante en la capacidad funcional y en la mejoría que han tenido estos pacientes. Eran pacientes que muchas veces, ya en fases muy evolucionadas, pues hacían una vida muy limitada, algunas veces tenían que ir en sillas de ruedas, otras veces con muletas, y entonces pues cuando empiezan a mejorar, desaparece la inflamación y ven que su capacidad funcional ha mejorado, pues hacen cosas
cosas que nunca habían hecho. Y una de las veces pues me llegó una paciente con un lumbago, y ese lumbago había sido porque tenía en la huerta un trocito de huerta, y entonces había ido ella misma a plantar unas patatas, que eso era imposible en los últimos 15 años que ella hubiera podido hacer esos esfuerzos, pero de eso pues se encontró también que lo pudo hacer. Y otra de las veces pues también me llegó una enferma que había visto con una inflamación de las rodillas, le habíamos hecho unas infiltraciones, había mejorado y hacía una vida normal, y me llegó pues con una inflamación y con muchos dolores, y pues no sabía muy bien a qué se debía ese problema. Y después me confesó que había estado de romería y se había hecho toda la romería de rodillas. Y claro, eso yo creo que aún con las rodillas buenas a cualquiera le hubiera podido pasar eso. Madre mía. Bueno, pues yo creo que ya solo nos queda agradecerle su colaboración, porque nos ha quedado todo clarísimo. Pues nada, me alegro mucho y espero poder tenerle en otra ocasión en el programa. Pues nada, encantado. Muchas gracias, doctor Linares. Buenas tardes. Las terapias alternativas, combinadas con el tratamiento médico convencional, ayudan en muchas ocasiones a mejorar e incluso a curar los síntomas de algunas enfermedades. En el caso de la artritis reumatoide, se ha comprobado que la talasoterapia resulta muy efectiva para reducir los dolores y la inflamación.